Huele a barniz caro y a libros viejos. Bajo mis manos, el cuero del sillón cruje como si también contuviera la respiración. Frente a mí, la mesa de caoba del abogado, encima, el testamento de mi abuelo abierto como una herida. No esperaba a nadie más. Me llamaron para la lectura y creí que sería íntima, silenciosa, como fueron los últimos 2 años, yo leyéndole deportes en el hospital, él apretando mi mano para decir, sigue. Pero la puerta se abre, y ahí están. Mi madre con un vestido negro que no sabía que tenía, mi padre de pie junto a la ventana como un juez sin toga, y mi hermano con la cabeza agachada sobre su teléfono, desplazando con el pulgar la vida de otros, como si la mía no estuviera a punto de estallar. Cariño, dice mi madre con una sonrisa que no me reconoce, de esas que se regalan a un extraño por cortesía. La palabra me rompe por dentro. 9 años, 9 inviernos sin su techo, 9 cumpleaños que se confundieron con turnos extra y sopas instantáneas. Y ahora, cariño, el abogado carraspea. Pasa páginas con la calma de quien sabe que el poder está en el papel, no en las voces. Cuando pronuncia 3.500.000 dólares, el aire se encoge. Mi madre baja la sonrisa, a mi padre se le endurece la mandíbula. Mi hermano, por primera vez, deja de mirar la pantalla. Nadie respira, yo sí, y duele. Debe haber un error, dice mi padre, la voz contenida, esa que usaba para sentenciar sin gritar. El abogado no parpadea. No lo hay, añade, mirándome solo a mí. Su abuelo dejó instrucciones claras, todo se gestiona directamente con usted. Es entonces cuando siento el roce de los dedos de mi madre sobre mi antebrazo, un gesto pretendidamente tierno que mi piel rechaza. Es mucho dinero para alguien de tu edad. Tu padre y yo podemos ayudarte a manejarlo. Tenemos experiencia. Experiencia. Me cuesta no reír. Recuerdo perfectamente la última vez que me ayudaron. 2 semanas antes del semestre, retirando su firma del préstamo para mis estudios porque el MBA de mi hermano lo necesitaba más. Gracias, no será necesario. Escucho mi propia voz. Suena firme. No sé si soy yo o la mujer que tuve que inventar para no dormir otra vez en el coche. Mi hermano interviene sin levantar del todo la vista. No seas ingenua. En 1 año te lo habrás gastado. Él, que a los 16 recibió un coche, y a mí me dejaron la parada del autobús. Él, que celebró Europa, mientras yo aprendía a contar vueltas de lavandería con monedas. El abogado cierra la carpeta. El patrimonio queda asentado. En 1 semana empezamos transferencias. Además, me tiende un sobre. Su abuelo le escribió una carta. El papel pesa más que el dinero. Salimos. Mi madre enlaza su brazo al mío con la naturalidad ensayada de quien cree que los gestos borran la historia. Cenemos esta noche. Tu padre conoce asesores estupendos. Retiro el brazo. Necesito pensar. Claro, cariño, tómate tu tiempo. La familia es todo, ¿no? Sonríe. La palabra familia suena como un vaso que se astilla. Desde el coche los observo en el aparcamiento. Hablan en círculo, gesticulan, mi padre saca el móvil, mi hermano niega. No necesito oírlos para saber que ya están planeando. La sensación es antigua. La conocí a los 18, cuando entendí lo que es una puerta que se cierra detrás de ti sin promesa de regreso. El teléfono vibra. Tenemos que hablar, no lo compliques. Borro el mensaje. Arranco. En el asiento del copiloto, el sobre del abogado me mira como una pregunta. Aún no tengo respuesta. Conduzco por calles que conocen mis derrotas. La ciudad huele a gasolina y a hojas secas. Los semáforos cambian y yo no. En cada alto aparece la misma sombra. ¿Y si vuelvo a quedarme sola? ¿Y si esta vez no basta con trabajar el doble?
¿Y si su sonrisa cortés vuelve a convertirse en bolsas de basura con mi vida dentro? Llego a casa, cierro con 2 vueltas. Apoyo el sobre la encimera. Me quedo mirándolo como si fuera una puerta a otra versión de mí. No lo abro. A veces, no leer duele menos que confirmar. El silencio se llena de recuerdos que no pedí. El cuarto trastero que fue mi habitación, el boletín de honor que nadie miró, el sonido del metal contra losa mientras me decían, independiente, como quien dice, sola. Me abrazo a mí misma sin manos. Vuelven a llegar mensajes, llamadas con números que no conozco pero sí reconozco. No contesto. Me siento en el suelo, la espalda contra los muebles, y respiro el olor a noche. Él estaría orgulloso, pienso, el único que estuvo, el único que me ofreció una cama sin condiciones. El único que, cuando mi padre dijo, ya eres mayor, vete, puso la tetera y me dijo, quédate. Él ya no está, pero su letra me espera dentro de ese sobre. Me pregunto qué podría decir para que el miedo se siente un poco más lejos. Al día siguiente, no hay tregua. Mi hermano en mi portal, el sobre blanco de propuesta familiar. Un trust por el bien común. Mi padre gestionando inversiones, mi madre coordinando donaciones, yo recibiendo una asignación mensual. Un salario de mi propio dinero. Las palabras son frías, brillan como cuchillos limpios. Se nota que lo redactaron deprisa, 3 días después del funeral. No les hizo falta saber cuánto para calcular cuánto. Lo guardo sin prometer nada. A la noche, lo abro y lo tiro. Me sorprende lo poco que pesa cuando cae. Eso es antes de las capas que vendrán. Antes del papel con un sello falso para entrar a mis cuentas, presentado en un banco donde mi abuelo dejó dicho, solo con su firma, en persona, antes de que intentaran declararme incompetente frente a una jueza con ojos que han visto a demasiada gente mentir por amor al dinero, antes de la campaña de difamación, de las reseñas de una estrella, de los correos anónimos a recursos humanos, de la palabra ladrona, arañada sobre el capó de mi coche, antes del café donde me sirvieron sin mirarme, antes de la señora de la iglesia que me dijo, tu abuelo se avergonzaría, sin conocer mi mano apretando la suya cuando él la pagaba. Lo digo ahora, para que quede claro, lo intentaron todo. Y sin embargo, él lo había previsto. Mi abuelo, en sus silencios había mapas, en sus manos, paciencia. Me dejó algo más que cifras, dejó trampas legales como bofetadas de justicia y un cuaderno que nombra lo innombrable y describe el camino cuando la familia se convierte en tormenta. No abrí su carta aquella primera noche porque temía que el papel confirmara lo que yo sabía, que me tocaría luchar sola. Me equivoqué, no estaba sola. Aún no lo sabía, pero ya había un ejército discreto de firmas, testigos y recuerdos listos para sostenerme cuando ellos empujaran. Y empujarían. Me habían llamado independiente, para no decir prescindible. Me habían dicho familia, para no decir propiedad. Ahora decían ayuda, para no decir control. La palabra correcta ya la escucharán en un juzgado. Respiro. El cuero vuelve a crujir en mi memoria. El despacho, la caoba, el no hay error. Mi madre diciendo, la familia es todo. Mi padre haciendo cuentas detrás del cristal. Mi hermano sin atreverse a alzar los ojos. Y yo, aquí, frente al sobre que sigo sin abrir, lo cojo. La tinta en el nombre es una caricia que llega tarde y a tiempo. Rompo el borde. Leo la primera línea y siento que el suelo bajo mis pies encaja por fin, como si siempre hubiese estado desplazado unos milímetros. Él me habla de fuerza, de trampas para huracanes, de no entregar la herencia más difícil de todas, mi voz. Me dice que vendrán, que fingirán abrazos, que querrán lo que no cuidaron. Me dice, no se lo des.
y por primera vez en muchos años obedezco sin miedo. Esta es la historia de cómo lo intentaron todo y cómo, por fin, no pudieron con alguien que ya había sobrevivido a lo peor, ser echada de su propia casa con 18. Pero antes de los sellos falsos, de los jueces y de los periódicos, antes del cuaderno secreto y de la sala llena de pruebas, hay que volver al origen de esta grieta, porque nadie entiende un terremoto sin conocer la falla. Volvamos allí, a la infancia invisible, al cuarto trastero, a las 8 cajas en el garaje. Ahí empezó la deuda que ahora vienen a cobrar. Ahí empezó mi libertad. El cuarto que llamaban mi habitación olía a humedad y a pintura vieja. Era un trastero con ventana alta, de esas que miran al cielo y no al mundo. En invierno, el frío entraba en silencio y se quedaba conmigo como un gato sin nombre. En verano, el polvo flotaba en rayas oblicuas cuando abría la puerta y golpeaba con la rodilla una caja de adornos navideños que nunca eran míos. En la pared, una huella de cinta adhesiva marcaba el lugar donde alguna vez hubo algo colgado. Yo no colgaba nada. Aprendí pronto que lo que se cuelga se quita. Al otro lado del pasillo, la habitación de mi hermano respiraba luz. Tenía pósters nuevos cada mes, estanterías con trofeos, una cama grande con edredón azul. Cuando pregunté por qué él y no yo, mi madre sonrió sin mirar. Necesita espacio. Es mayor. Tú eres más independiente. Independiente fue la palabra que usaron para convertir la soledad en virtud. Era elegante, parecía un elogio, en realidad era una forma de dejarme sola sin sentirse culpables. A los 10 hice honor roll. Tenía el papel doblado en la mochila, el borde ya suavizado de tanto alisarlo con la palma. Esa noche salimos a cenar para celebrar el programa de talentos del hermano. En la mesa, los adultos hablaban de futuro prometedor y oportunidades. Yo empujaba con el tenedor una porción de lasaña sin hambre. Intenté sacar mi boletín. Mi padre me palmeó la cabeza sin mirarme. Muy bien, hija. Volvió a la conversación, como si hubiera apagado una luz. Guardé el papel sin desplegarlo. En el cuarto trastero, aquella noche, lo dejé debajo de la cama, como se entierra una carta que nunca llega a su destino. A los 13 aprendí a conducir en un parking vacío, viendo videos en el teléfono prestado de una amiga. El motor de la vieja berlina de un vecino hacía un ruido grave que me asustaba al principio. Luego, ese ruido se convirtió en la única voz que me decía: «Puedes». Mi padre daba clases de conducción a mi hermano cada domingo, manos sobre el volante, consejo tras consejo. Yo miraba desde la ventana alta del trastero, la que mira al cielo, y practicaba con los ojos el giro del volante que nadie me enseñaría. Abrí un cuaderno y anoté las cosas que necesitaba saber de mí sin que nadie me las dijera. Freno antes de girar. No mires al miedo, mira a la salida. Crecí en la zona intermedia de la casa, útil, silenciosa, sin estorbar. Llevaba la compra, vaciaba el lavavajillas, cuidaba el perro ajeno de la vecina cuando ellos estaban ocupados. A veces, en el pasillo, mi madre me pedía un favor rápido: plancharle una blusa, recoger paquetes, esperar al técnico. Yo decía que sí, porque decir que no existía. Había una economía invisible. El hermano recibía promesas, yo recibía tareas. A cambio, me decían que era responsable. Y tenía razón. Aprendí a no esperar. El día que cumplí 18, el sol entraba como si todo fuese normal. Bajé a desayunar con la esperanza tonta de una vela, de un felicidades sencillo. Encontré el periódico, el tazón de cereales, la cuchara de mi hermano chocando con la loza en un ritmo que ahora reconozco como preludio. «Tenemos que hablar», dijo mi padre sin levantar la vista. Lo dijo con la voz de las decisiones cerradas. El aire en la cocina se enfrió aunque la tostadora estaba encendida.
Ya eres adulta, siguió, y la adultez requiere independencia. Mi madre asintió mirando su taza, como si el té fuera un espejo peligroso. Hemos hecho lo que debíamos estos 18 años, pero tu hermano necesita apoyo para la universidad. Tú eres más resolutiva. La palabra se quedó en el aire como un insecto. Necesitas irte. Mi cerebro oyó antes de entender. Pero me faltan 2 meses para graduarme. Podrás terminar desde donde estés, dijo mi madre con la mejor imitación de ternura que supo. Busqué los ojos de mi hermano, como quien busca un semáforo, en mitad de la niebla. Levantó la vista, tragó cereal, y pronunció la sentencia más corta. Es lo mejor. El garaje olía a cartón y a gasolina. 8 cajas. Lo recuerdo porque las conté como si el número pudiera salvarme. 8. Dentro iban mis libros que nadie leyó, mis camisetas sin historia, un portátil comprado con horas de cajera. Puse cada caja en el maletero con las manos temblorosas, el sudor frío, la certeza nueva de que una casa puede expulsarte como un cuerpo rechaza un órgano. Mi madre me miraba desde la ventana, el cristal la convertía en una figura borrosa. Mi padre ya se había ido. La puerta de mi hermano estaba cerrada, coartada perfecta. El motor del coche sonó a despedida sin aplausos. Con $300 en la cuenta y ninguna cama a la vista, conduje hacia el único lugar donde, independiente, no era una excusa, la casa de mi abuelo. Tocó la puerta y la abrió como si siempre hubiera estado detrás esperándome. No me preguntó por qué, preguntó cuánto has sufrido. Me hizo té. Me ofreció una habitación que olía a madera limpia y a foto enmarcada. Me dijo, «Quédate, no eres una carga, eres mi nieta». Aquella noche dormí como quien vuelve de una guerra que nadie nombró. Con él aprendí que el amor también sabe de verbos. Acompañar, sostener, creer. Mi abuelo me llevó en su coche el día de mi graduación. Mis padres no aparecieron. En la foto, estoy con toga y sonrisa torpe. Él me sostiene el diploma como si sostuviera un puente. Más tarde, firmó como aval para mi primer apartamento y me compró una lámpara de lectura. Para que tengas luz aunque los demás apaguen. Recuerdo esa frase porque fue la primera vez que entendí mi vida como algo que yo podía encender. Mientras yo trabajaba turnos de noche en un call center y estudiaba becas y formularios, en la casa de la que me echaron seguían cumpliendo años, decorando habitaciones, organizando viajes. A veces, una tarjeta de Navidad llegaba a mi buzón. Dentro había una foto de la familia delante del árbol. Yo no estaba. Las tarjetas me enseñaron la diferencia entre familia y foto. En la ciudad, aprendí a reconocer a los míos por el modo en que sostienen la bolsa de la compra, con cuidado, como si se les pudiera caer la semana. Aprendí a cambiar una rueda, a llevar siempre efectivo, a comer sentado en el bordillo, sin sentir vergüenza. Aprendí a no pedir. Y descubrí, con el tiempo, que ese aprendizaje fue una forma de amor propio en diferido, me preparó para no volver a aceptar sobras servidas como banquete. Por eso, cuando a los 27 entraron en aquel despacho a escuchar el testamento, ya no era la niña del trastero. Era alguien que se inventó a sí misma sin testigos. Pero la herida seguía ahí, limpia y vieja, explicándolo todo. ¿Por qué el contacto tibio en mi brazo me provoca escalofríos? ¿Por qué la palabra ayuda me sabe a control? ¿Por qué el cariño de mi madre suena a idioma que ya no hablo? La infancia invisible me enseñó a mirar lo que otros no miran. Por eso vi el cálculo en los ojos de mi padre antes que su sorpresa. Por eso entendí que el bien común de su propuesta no llevaba mi nombre. Por eso supe sin leer todavía ninguna carta que volverían con sonrisas nuevas y estrategias antiguas. Las 8 cajas siguen conmigo aunque ya no pesen. Las llevo ahora como se lleva un tatuaje, recordatorio, promesa. Cada una contiene una lección. Hablar menos y anotar más. Guardar recibos.
No firmar lo que no se comprende. Tener siempre un plan B que no empiece por mamá y papá. Cuando, años después, intentaron convertir mi vida en una tutelada, cuando el sello falso me buscó la cuenta y la difamación me buscó la cara, yo ya tenía algo que no se ve en los papeles. El músculo de quien ha dormido en la incómoda cama de la indiferencia y ha despertado igual. Si a los 18 me echaron por independiente, a los 27 me querían incompetente, cambian el adjetivo, no la intención. La diferencia es que ahora yo había aprendido a mirar a la tormenta con el paraguas abierto y los documentos en regla. Aquí termina el principio. Porque para entender lo que vino después, la ayuda disfrazada de trampa, el sello que no era, la voz que quiso nombrarme loca, hay que saber de dónde sangraba. Y ya lo saben. Ahora avancemos a la primera grieta en el presente. La propuesta perfecta de una familia que solo volvió cuando olió dinero. Ahí empezó la escalada. Ahí, por fin, empecé a pelear. La primera ayuda llegó en sobre blanco, tipografía pulcra, balas perfectamente alineadas. Lo llamaron propuesta de confianza familiar. Yo le llamé otra cosa, correa, fondo común por el bien de todos. Papá gestiona inversiones. Mamá supervisa donaciones. Yo recibo una asignación mensual razonable. Era una nómina de mi propio dinero. Un salario por obedecer. Leí despacio, sintiendo como cada palabra me movía un milímetro hacia atrás, hacia el trastero. La tentación estaba ahí. Firmar y terminar con las llamadas, con la presión, con la incomodidad de ser la que dice no. La paz es un anzuelo muy caro. Me vi, por un segundo, devolviendo las llaves de mi vida a quienes me echaron a la calle con 18. El papel pesaba menos que la culpa que querían colgarme. Lo doblé, lo dejé sobre la mesa, respiré. Luego lo rompí. El sonido fue una línea recta en mi cabeza. Después llegaron las prisas. Mi padre apareció en el banco con un documento notarial autorizándolo a representarme, un poder, un sello que a primera vista brillaba como los de verdad. El banco hizo lo que mi abuelo había previsto. Pidió mi firma en persona, mi identificación, mi voz. El protocolo que él dejó escrito como una cuerda de seguridad funcionó. El papel falso se volvió humo en un pasillo de mármol. Me llamó el abogado. Lo intentaron. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Entonces cambiaron de máscara. Contestaron el testamento con palabras viejas. Influencia indebida. Vulnerabilidad. Nieto favorito manipulador. Me leí a mí misma en su relato como un personaje inventado. Según ellos, yo había aislado a mi abuelo. Le había susurrado decisiones. Le había puesto mi nombre en su voluntad a cambio de compañía. Era un espejo deformado, y aún así dolía ver mi cara ahí. No respondí con gritos. Respondí con silencio y fechas. Empecé una carpeta nueva en mi portátil. Pruebas. Dentro, subcarpetas, con nombres simples, mensajes, llamadas, vecindario, trabajo, vehículo. Puse alarmas para guardar todo, capturas, audios, fotos, informes. Documentar se volvió una forma de respirar. Al ver que la ley no se doblaba a su antojo, pasaron a doblar a la gente. La campaña empezó como empiezan las tormentas, una gota, otra, y de pronto ya no recuerdas cuándo empezó a llover. Una cuenta sin rostro subió mi foto con un texto que olía a bilis. Esta mujer estafó a un anciano. A la mañana siguiente, mi empresa recibió un correo anónimo asegurando que yo había filtrado datos de clientes por dinero. Recursos Humanos me escribió con tono cuidadoso. Debemos revisar. El mismo día, apareció una reseña de una estrella con detalles inventados sobre mi trato abusivo. En la puerta de mi edificio, una vecina evitó mi mirada como si el ascensor se hubiera llenado de humo. En el capó de mi coche, la palabra thief arañó la pintura como si quisiera llegar hasta el metal. En el café de siempre,
El dueño, que me conocía por mi nombre y mi pedido, fingió no verme. Me sirvió sin hablar. La taza tintineó sobre el plato. Detrás, mi madre había estado. Lo supe días después, cuando él se quebró únicamente lo necesario. Tu padre me ofreció dinero para que dejara de atenderte. Dijo que era por tu bien. Esa frase me dio náuseas y una certeza. Habían movido la pelea del papel al barrio. En el supermercado, la mujer de la iglesia me clavó una frase como un alfiler. Tu abuelo se habría avergonzado. Pensé en su mano apretando la mía, en el té, en la lámpara que me regaló, para que tengas luz aunque los demás apaguen. No respondí. No se negocia con quien te niega tu memoria. El aislamiento es lento. No llega con un portazo, llega con 5 puertas que no se abren. En el trabajo, 2 compañeras dejaron de invitarme al almuerzo. Mi casero me llamó. Ha habido comentarios. No especificó. No hizo falta. Dormí con las cortinas corridas, el teléfono en modo avión, los latidos en modo alarma. Despertaba cada hora escuchando ruidos que quizá estaban solo en mi cabeza. Leí la carta, uno de mi abuelo, otra vez. No se lo des. Intenté que esa orden me sirviera de manta. Mi hermano insistía en el papel de mediador. Mensajes de madrugada. Llamadas con números desconocidos. Visitas en el portal. Un día trajo flores. Otro, buenas noticias. Papá ha encontrado a un psiquiatra que puede explicar lo tuyo. ¿Lo mío? Tú. Dificultad para colaborar. Dijo dificultad como quien diagnostica un virus. Entonces entendí la siguiente fase. Si no podían quedarse con el dinero convenciendo, lo harían incapacitando. Incompetente es un adjetivo útil para quitarle a alguien su firma. Me dio miedo. El miedo no era perder los millones, era perderme a mí. El miedo era que una sala con sillas duras y una toga dictara quién soy. La noche del sello falso, mi coche no arrancó. El mecánico abrió el capó, miró los cables, frunció el ceño. Estaban sueltos. Muy sueltos. Como si alguien... No terminó la frase. No hizo falta. En la lavandería, alguien dejó una nota en mi cesta. Karma. En mi buzón, sobres sin remitente con recortes de noticias sobre nietos explotadores. En mi correo, una cadena de vecinos preguntando si era cierto lo que se decía. Todo olía a manos conocidas con guantes. Hubo una noche negra. Todas lo parecen, pero esta fue distinta. Me senté en el suelo de la cocina, y la casa me pareció un cuarto trastero de lujo, más grande, igual de fría. Me pregunté si valía la pena seguir, si la paz comprada con una firma era realmente una derrota, si rendirse no era, simplemente, otra forma de sobrevivir. Empujé la propuesta rota hacia el borde de la mesa como quien tienta a la basura a hablar. No habló. Habló mi abuelo desde la pared, la foto de mi graduación. Yo con toga, él sosteniéndome el diploma como un puente. Me levanté. Abrí la carpeta pruebas. Empecé a escribir una cronología. Día 1 llamada del banco por poder falso. Día 2 post anónimo con mi foto. Día 3 correo a RRH. Día 4 capó rayado. Día 5. Nota karma. Puse horas. Puse nombres cuando los tenía. Puse sospecha cuando no. La línea del tiempo se fue llenando como una vena. Ellos contaban con mi cansancio. No contaban con mi costumbre de archivar. La niña independiente había aprendido a guardar recibos. La joven resolutiva había aprendido a distinguir voces. La mujer incompetente, según ellos, había aprendido a construir casos sin darse cuenta. Cuando intentaron la jugada más sucia, pedir tutela, pintarme loca, ya tenían su psiquiatra dispuesto a diagnosticarme por relato. Yo tenía otra cosa, un espejo que no deforma,
un pasado que me explica sin excusarme, y una lista de personas cansadas de ser cómplices por omisión. Ahí, en ese borde, tomé la decisión que separa a las víctimas de las protagonistas. Dejé de defenderme en sus términos. No iba a demostrar que era buena hija, ni que quería la unión familiar. Iba a demostrar delitos. Y a proteger mi vida como se protegen los documentos sensibles. Con copias, con claves, con asesoras que no llevan tu apellido. A la mañana siguiente, marqué un número que me habían recomendado. La voz al otro lado sonó clara, sin adornos. «Soy Patricia», dijo. «Cuéntame todo y no te guardes nada». Respiré hondo. Preparé mi archivo. Abrí la carpeta Pruebas y, por primera vez desde que esto empezó, sentí que el peso no era solo mío. Porque si la escalada familiar fue un intento de ahogarme en rumor, la respuesta sería un mapa. Abogada. Plan. Testigos. Y un secreto que todavía no había abierto del todo. El cuaderno de mi abuelo. Allí estaba escrito el lenguaje que ellos no esperaban, el de la ley. Y esa, por fin, iba a estar de mi lado. El despacho de Patricia no tenía madera brillante, ni diplomas colgando como coronas. Tenía luz. Luz blanca, cayendo sobre una mesa despejada y una libreta abierta con mi nombre escrito sin adornos. Me ofreció agua, se sentó al mismo nivel que yo sin escritorio de por medio, y dijo: «Cuéntame todo y no te guardes nada. Si duele, mejor. El dolor nos da la cronología». Le hablé como quien vacía una casa inundada. Los mensajes, la propuesta con mesada, el sello falso, la reseña de una estrella, el capó arañado, la vecina que evitó mi mirada, la mujer de la iglesia que me juzgó desde su cielo particular. Ella pitó cada dato en su libreta como si fueran claves de un mapa. «Vamos a poner orden», dijo. «La verdad no se impone gritando. Se impone documentando». Abrí mi portátil. La carpeta Pruebas se desplegó en la pantalla como un ejército. Mensajes, llamadas, vecindario, trabajo, vehículo. Patricia sonrió con un respeto que nadie me había dedicado antes. «Esto está mejor que el 90% de los casos que me llegan. Ahora lo haremos incontestable». Me dio una lista que parecía receta. Fechas exactas, horas, capturas con metadatos. Denunciar cada vandalismo, guardar audios, registrar llamadas, identificar IP cuando fuese posible, pedir cámaras de seguridad en comercios cercanos, notificar al banco por escrito, todo bajo copia a su correo. Si no está escrito, no existe. Aprobó medidas inmediatas, orden de alejamiento provisional, respuesta técnica a la impugnación, aviso formal a la empresa sobre la campaña de difamación. Y algo más. No hables con ellos. 0. Todo pasa por mí. Quien quiera construir una mentira, que la construya sola. Salí de allí con miedo y estructura. Esa misma tarde, presentamos la solicitud de protección. Al día siguiente, Patricia envió la primera contestación al tribunal. Fría, quirúrgica, sin una palabra de más. Leí la frase «poder notarial presuntamente falsificado» y me temblaron las manos. Leí «pruebas documentales adjuntas» y me dejaron de temblar. Por primera vez, la gramática estaba a mi favor. Pero la ley no solo es defensa, también es previsión. Patricia me habló de blindajes financieros. Me presentó a Joan, asesora de voz grave, 50 y tantos, mirada que distingue entre capricho y plan. Primeira regla dijo: tocar cero principal durante 6 meses. Construimos jaula y después miramos el paisaje. Montamos una estructura sin brillo y sin agujeros. Indexados de bajo costo, bonos, un rate prudente, liquidez para contingencias, cuentas separadas, permisos de doble factor, alertas de movimientos, lo necesario para que el dinero dejara de ser tentación y se volviera herramienta. Quiero que el nombre de mi abuelo signifique algo más que cifras.
dije, casi en susurro. Entonces creemos un fondo, propuso Joanne. Pecas pequeñas, pero constantes, que hagan ruido en la vida de alguien. Firme, no por imagen, por coherencia. El amor que me salvó tenía que multiplicarse o corría el riesgo de pudrirse dentro. Mientras la jaula tomaba forma, la ciudad empezó a hablar distinto. El dueño del café me llamó una mañana con la voz atravesada. Lo siento, tu padre vino. Me ofreció dinero para que te pausara. Dijo que era por tu bien. Me arrepiento. Acepté su disculpa sin decorar la herida. La señora de la iglesia me detuvo en la calle, ojos vidriosos. Tu madre me pidió que publicara cosas feas de ti. Ofreció $500. Dije no, pero otras dijeron sí. Si necesitas que lo cuente, lo cuento. Lo contaría, claro que lo contaría. Convertirían su vergüenza en testimonio. Patricia transformaba esas grietas en pilares. Citaciones, declaraciones juradas, informes de peritaje digital para seguir el rastro de pagos a cuentas amigas. Un vecino confesó llamadas anónimas de advertencia sobre mí. El casero admitió presiones, eufemismo útil para no decir chantaje. Incluso en recursos humanos, la responsable, prudente hasta la exasperación, acabó poniéndose de mi lado. Había recibido 4 correos con idéntica sintaxis y errores idénticos. Las máscaras mal pegadas dejan ver la piel que esconden. Y entonces llegó él. No mi padre. No mi hermano. Llegó el pasado con traje gris y manos tranquilas. El exabogado de mi abuelo. Me encontró al final de un acto del fondo de becas, cuando yo aún tenía en la garganta la voz de una chica de 19 años, que agradecía poder pagar libros. Soy Walter, dijo. Él me pidió que te entregara esto cuando empezaras a luchar por ti sola. Me tendió un cuaderno de tapas de cuero. Pesaba como una historia larga. En la primera página, la letra antigua de mi abuelo, mi nombre, la fecha y una frase. Si llega a tus manos, ya sabes quién eres. No lo leí en la calle. Lo llevé a casa, lo puse sobre la mesa limpia, apagué el teléfono, respiré. El cuaderno no era un diario, era un manual de tormentas. Escenario 1. Dirán, influencia indebida. Debajo, flechas a historial médico, testimonios de lucidez, correos donde ellos piden dinero y omiten tu nombre, vídeos familiares donde te ignoran frente a él. Escenario 2. Intentarán acceder a cuentas. Flechas a bloqueo inmediato, denuncia penal, usar intento como prueba de carácter. Escenario 3. Difamación coordinada. Flechas a capturas con metadatos, trazabilidad de pagos. No responder públicamente. Que hablen los documentos. En la sección final, un título que me aflojó las rodillas. Aliados, nombres y números. Un juez jubilado que había visto, con ojos cansados, el favoritismo con el que crecí. Un médico que certificó, en letras firmes, la lucidez de mi abuelo hasta el final. Vecinos decentes. Amigos discretos. Personas que habían prometido ayudar si alguna vez yo levantaba la mano. Lloré sin ruido, como se llora cuando te reconocen sin pedirte explicaciones. El cuaderno no me hacía invencible, me hacía acompañada. Mi abuelo había puesto palabras a mis presentimientos y les había dado la autoridad que el amor a veces no tiene. Firmas, sellos, protocolos. Había entendido, antes que yo, que la familia puede convertirse en un litigio y que la memoria necesita pruebas. Con Patricia y el cuaderno, la estrategia se volvió camino. Redibujamos la línea del tiempo pegando post-its en la pared. Día 1. Poder falso. Día 3. Correo a RRH. Día 5. Capó rayado. Día 7. Oferta al cafetero. Día 9.
Intento de medicalizarme. Cada post-it tenía debajo un sobre con documentos, capturas, audios, recibos, informes. Cuando la pared se llenó, la sala parecía una mente por fin ordenada. Patricia pidió una cosa más. Necesito que te cuides. La ley es fría y la difamación es pegajosa. Duerme, ve al gimnasio, riega tus plantas. Llegar entera al juicio también es estrategia. Obedecí como se obedecen las instrucciones que te salvan la vida. Preparé tuppers, puse alarmas para beber agua, salí a correr con los cascos puestos y la música baja. Descubrí que el cuerpo puede ser un testigo fiable. Cuando las palabras fallan, el rumor del otro lado no paró. Se intensificó. Pedimos tutela, dijeron, y contrataron a un psiquiatra dispuesto a diagnosticarme por relato. Sonreí con una serenidad prestada, el cuaderno ya lo había previsto. Patricia afinó los escritos. Joan blindó las cuentas una vuelta más. Los testigos practicaron sus declaraciones, midiendo cada verbo para que no lo retorcieran. En mi nevera, junto a la foto de mi graduación, colgué una hoja con 5 verbos: documenta, denuncia, protege, respira, resiste. No eran consignas, eran hábitos. La víspera de la primera audiencia, abrí el cuaderno otra vez. Releí la nota al margen que mi abuelo había escrito con pulso tembloroso. No busques ganarles a ellos, busca no perderte tú. Cerré las tapas despacio. Entendí por fin que el dinero era un señuelo y que la guerra real llevaba años librándose, la de mi identidad contra el relato ajeno. Llegamos al juzgado con carpetas idénticas y un paso que no pedía permiso. Patricia me miró antes de entrar. No vamos a demostrar que eres buena hija. Vamos a demostrar que ellos han cometido delitos. Asentí. El pasillo olía a cloro y a nervios. Al fondo, la puerta de madera se abrió como una boca que iba a tragarse versiones. Tomé aire. Me guardé la carta de mi abuelo en el bolsillo interior de la chaqueta. El cuaderno quedó en la mesa de mi casa, pero también estaba conmigo, en mis palabras precisas, en mi espalda recta, en la certeza de que la verdad, esta vez, tenía páginas. El resto ya no sería preparación, sería impacto. Primero pelearían por mi tutela. Luego se enfrentarían a su propio eco en un juicio con prensa y luz. Doble sala, doble catarsis. Y yo, por fin, lista para hablar en el idioma que ellos no controlaban, el de los hechos. El pasillo del juzgado huele a cloro y a café recalentado. El suelo reluce de tanto ser pisado por gente que no quiere estar aquí. Patricia me entrega una carpeta idéntica a la suya. Dentro, el orden que tanto nos costó. Respira, susurra. Hoy no defendemos tu carácter, defendemos hechos. La sala es un rectángulo sin ternura. Bancos duros, madera correcta, un reloj que no hace ruido. Al fondo, ellos. Mi madre con luto de ceremonia, mi padre con los ojos de quien confunde plan con destino, mi hermano mirando la mesa, jugando con el bolígrafo como si fuera un talismán barato. El abogado de ellos empieza con voz blanda, de algodón que asfixia. Nuestra preocupación es genuina. La señorita presenta comportamientos erráticos. Necesita protección. Pronuncia protección como quien describe una jaula con flores. Sube su experto, un psiquiatra que jamás me ha visto. Habla de paranoia en condicional, de rasgos en abstracto, de dificultad para colaborar en general. Es un diagnóstico redactado en tercera persona del plural. En un momento, el juez mujer de ojos cansados que parecen recordarlo todo interrumpe. Doctor, ¿ha evaluado usted personalmente a la interesada? He escuchado testimonios de su familia. No le he preguntado eso. El silencio hace su trabajo. Testifican mis padres. Mi madre llora sin salirse del guión. Me preocupa, no duerme,
se aísla, tiene ideas fijas. Mi padre juega notario de su propio relato. Se niega a recibir ayuda. Toma decisiones apresuradas con una suma considerable. Apoya las manos en el estrado como quien jura sobre piedra. Mi hermano, con voz más pequeña de la que le recuerdo, dice: Mi hermano me amenazó. Patricia levanta una ceja. ¿Con qué palabras exactas? Él parpadea, busca el bolígrafo, lo gira entre los dedos. Dijo que no termina. El juez no le ayuda. Es nuestro turno. Joan explica la estructura financiera. 0 riesgo especulativo. 0 operaciones impulsivas. Una cartera conservadora, diversificada, diseñada para vivir del rendimiento sin tocar el principal. Su voz es un nivel de burbuja, recta. Mi jefa toma el estrado. Lleva un dossier con mi nombre y fechas. Resultados, liderazgo, ascenso a operaciones enumera. Si toda incompetencia fuese así, le daríamos las llaves de la empresa. Alguna gente sonríe con los ojos. El juez, no. Sube el médico de cabecera. No hay signos de trastorno mental ni afectación cognitiva. Lo que ella describe acoso, presión familiar, sí explica ansiedad situacional. Traduce: me están rompiendo y, aún así, estoy entera. Y finalmente, el juez jubilado. Thomas Brennan habla despacio, sin dramatismo. Conozco a la familia desde hace años, dice. Presencié un patrón constante de favoritismo hacia el hijo y desdén hacia la hija. El señor Carter, su abuelo, estaba lúcido, consciente y preocupado por maniobras como la que hoy vemos. Como la que hoy vemos, cae al centro de la sala como un sello verdadero. Patricia presenta el cuaderno del abuelo sin exhibicionismo, solo las secciones pertinentes. El índice, las notas, los escenarios previstos. Explica cómo el intento de poder falso fue anticipado y bloqueado. Previsto es una palabra que a la ley le gusta. Yo subo última, no me defiendo, relato. Fechas, acciones, recibos. Cuando el abogado contrario me pregunta si estoy obsesionada con el dinero, lo miro sin rabia. Estoy obsesionada con que no me lo roben. El juez pide un receso. Cuando volvemos, habla sin adjetivos. Petición de tutela. Denegada en su totalidad. Orden de alejamiento, vigente. Costas, a cargo de los solicitantes. Y una observación. Esto no es preocupación. Es estrategia. Mi madre pierde el aire. Mi padre sostiene la mandíbula con los dientes. Mi hermano guarda el bolígrafo como si eso pudiera evitar que el juicio se le escapara de las manos. Salimos al pasillo. No hay abrazo, hay oxígeno. Patricia nos celebra. Fase 1. Superada, dice. Ahora, la verdad completa. Juicio por difamación, acoso y fraude. La segunda sala huele distinto, a foco y tinta fresca. Hay prensa. Los murmullos tienen hambre de historia. No ven una familia, ven un caso. Yo intento no ser ni lo uno ni lo otro. Intento ser un testigo de mí. Patricia abre con un mapa. No hay poesía, hay rutas. Su señoría, hablaremos de 3 líneas. 1. Difamación coordinada. 2. Acoso continuado. 3. Intento de fraude documental. Se proyectan, en pantallas frías, mosaicos de pruebas. Publicaciones con mi foto y mensajes calcados. Reseñas con idénticas faltas de ortografía, correos a RRHH, enviados desde cuentas creadas el mismo día. En cada imagen, una fecha. En cada fecha, una hora. En cada hora, un hilo que lleva a alguien. Sube el dueño del café. Se agarra al borde como quien se agarra a sí mismo. Me ofrecieron dinero para que la pausara. Acepté al principio. Me arrepiento.
Su arrepentimiento es un testigo. La mujer de la iglesia habla sin adornos. Me propusieron publicar cosas en el grupo del barrio. $500. Dije no. El 500 provoca un murmullo breve, feo. El juez llama al orden con un golpe seco. RHH. Mi empresa testifica. 4 correos, todas con la misma estructura, misma IP encubierta en un servicio barato, mismo error en el nombre de la compañía. Un perito en informática pone un mapa de IP sobre la mesa. Es un archipiélago mínimo que se repite. Patricia llama a mi casero. Se quita la gorra al entrar, como si hubiese iglesia. Recibí llamadas, insinuando que habría problemas si no la presionaba. ¿Quién llamó? Un hombre que dijo ser amigo de la familia. La familia no necesita amigos cuando decide ensuciarse las manos. Y entonces, el momento que el papel siempre estaba escribiendo, antes de que la voz lo dijera. Patricia llama a mi padre. La madera cruje bajo su paso. ¿Intentó usted acceder a las cuentas de su hija con un poder notarial? Mi intención era proteger su patrimonio. ¿Falsificando un sello? Pausa. Las pausas a veces declaran culpabilidad sin firma. Utilicé un documento. ¿Falso? No era completamente. ¿Falso? Sí. El murmullo ya no tiene hambre, tiene náusea. Mi madre llora. Dice, no sabíamos y solo queremos lo mejor. Patricia no levanta la voz. ¿Lo mejor es pagar a terceros para que la difamen? Nunca pagamos a nadie. Patricia mira a su ayudante. Sube a declarar un muchacho nervioso con una transferencia impresa. Me dieron 200 por poner una reseña. Mi madre baja la cabeza. El juez levanta las cejas lo justo para que conste. Mi hermano no sabe si ser hijo, cómplice o testigo. Termina siendo los tres, en frases sueltas. Pensamos que si perdíamos el tiempo ahora, luego sería tarde. ¿Tarde? ¿Para qué? Pregunta el juez. Para recuperar lo que nunca fue suyo. Cierra el juez. Patricia vuelve al cuaderno. Muestra la página Escenario 3, Difamación. Y cómo cada flecha que mi abuelo dibujó coincide con una fecha, un pago, una llamada. No hace falta que lo diga, pero lo dice. Previsto. Documentado. Repetido. El juez pide silencio, toma notas durante largos minutos. Nadie respira con normalidad. Afuera, las cámaras parpadean aunque no puedan entrar. Adentro, la historia que me rompió se está reescribiendo con tinta judicial. La sentencia cae sin adjetivos. El tribunal encuentra probados los hechos: difamación, acoso y tentativa de fraude. Se imponen daños y perjuicios por la cantidad de. Las cifras se suceden como piedras cayendo, costas a cargo de los demandados. Remisión al Ministerio Fiscal respecto del intento de falsificación. Se mantiene la orden de alejamiento. Adicionalmente, se reconoce la validez de las cláusulas preventivas del testamento del señor Carter, activadas por la conducta probada, que inhabilitan cualquier reclamación futura sobre la herencia por parte de los demandados. Hay un segundo en el que podría llorar. No lo hago. Siento algo más extraño. Descanso. A la salida, los flashes buscan frase corta. No la tengo. Patricia habla por mí. La justicia no es venganza, es memoria ordenada. Me sostiene el codo sin apretar. Caminamos. Mi padre mira el suelo como si allí hubiese un atajo. Mi madre intenta alcanzarme con la mirada. No llega. Mi hermano guarda el bolígrafo. Su talismán no sirve de nada. En el coche, abro el bolsillo interior de la chaqueta. La carta de mi abuelo está tibia de tanto llevarla conmigo. La releo en silencio. No busques ganarles, busca no perderte. No me perdí. Y sin embargo, la victoria no es un grito. Es un cuarto en paz,
una silla sin sobresaltos, un vaso de agua que no tiemblas al sostener. La prensa hará su trabajo, el barrio, el suyo. Yo haré el mío. Volver a casa, regar las plantas, escribir a la chica de 19 años para decirle que hay beca para libros el próximo semestre. Preparar el cierre de esta historia sin fuego artificial. Un epílogo con sentido, porque lo que sigue no es solo ausencia de guerra, es presencia de vida. Y a eso, por fin, quiero dedicar mi voz. La casa nueva no cruje como las viejas. Respira. Por la mañana, la luz entra en diagonal y se posa sobre la mesa donde duermen dos marcos. Mi graduación con mi abuelo sosteniendo el diploma como si fuese un puente, y las dos cartas enmarcadas, una junto a la otra, con vidrio que refleja el jardín. Abro la ventana. El aire huele a tierra regada. Las tomateras han crecido un poco más. Los tutores de madera sostienen lo que todavía es frágil. Aprendí que así funciona también la paz. Hay que apuntalarla hasta que se sostenga sola. Las 8 cajas viven ahora en el trastero de mi casa. No pesan igual. Las saqué el primer día solo para contarlas, para recordar que no eran una condena sino un mapa. En una encontré el cuaderno, donde a los 13 anoté: no mires al miedo, mira a la salida. Lo releí en voz baja y, por primera vez, la frase no sonó como un salvavidas, sino como una elección. Vivo con rituales pequeños. Pongo la tetera a la misma hora que él la ponía. La lámpara de lectura que me regaló ilumina el sofá al caer la tarde. A veces, sin darme cuenta, le hablo, comento el viento, la prosperidad humilde del jardín, la carta de un estudiante que acaba de recibir la beca del fondo, Joseph Carter. Me respondo con su voz vieja y firme: sigue. La comunidad, esa que me cerró puertas cuando los rumores eran cómodos, se ha ido recomponiendo a su manera. Un día, en el mercado, una mujer se acercó con vergüenza en la cara. Me equivoqué contigo, lo siento. No sentí la victoria del perdón. Sentí la calma de no necesitarlo. Acepté su disculpa como quien deja que el agua siga su curso. La panadería del barrio volvió a escribir mi nombre en el bolso de papel. El dueño del café se sienta a veces a mi mesa y hablamos de tomates y de música. Entre sorbos, su voz se quiebra. Hice algo mal. Le digo que sí, que lo hizo, y seguimos hablando. No para olvidar, sino para que el daño no tenga la última palabra. Los lunes por la tarde doy un taller torpe y sincero en el centro comunitario. Se llama Papeles que te salvan. Enseño a guardar capturas con metadatos, a registrar llamados, a escribir cronologías sin adjetivos. Llego con una carpeta de ejemplos, todo anonimizado, y con 5 verbos en la pizarra: documenta, denuncia, protege, respira, resiste. Cuando pronuncio respira, siempre hay alguien que baja los hombros. No es teoría legal, es anatomía de la resistencia. Ella, 19 años, ojos de noche larga, llegó a una de esas tardes con los libros en una mochila rota. La echaron de casa por elegir universidad en lugar de matrimonio. Le entregué la carta de la beca. Se le llenó la cara de futuro. Caminamos por el parque y me contó que duerme algunas noches en el sofá de una amiga y otras en la biblioteca. Le ofrecí algo más que dinero. Una lista de recursos, un número de abogada que trabaja pro bono, un calendario con mis horas libres para que estudiemos juntas logística de supervivencia. Sonrió sin prometer nada. Antes de irse, miró mis manos. ¿De verdad se sale? No le mentí. Se aprende a vivir mientras sales. A veces conduzco sin rumbo. La ciudad ya no es un laberinto de sospechas. Paso, sin querer, por la calle donde queda la casa donde crecí. El cartel de "se vende" sigue torcido. La hierba ha invadido un poco el camino. La ventana de la cocina, aquella donde mi madre sostenía su taza para evitar mis ojos, refleja un cielo que no perdona ni castiga. Existe. Me detengo un minuto sin apagar el motor.
Pienso si debo sentir algo. Rencor, triunfo, lástima, no llega nada. La nada, descubro, a veces es libertad. Vuelvo a mi barrio y hay vida. Una vecina me pide azúcar. Un niño pierde su pelota en mi jardín y viene a tocar. Le devuelvo el balón y le digo que, si quiere, puede ayudarme a regar. Me habla de su escuela, de un gol mal anulado. Me pregunta por qué tengo tantas cuerdas sosteniendo las plantas. Para que no se rompan cuando el viento venga fuerte. Me mira como si le hubiese contado un secreto. Y lo hice. Trabajo. Presento informes con números que ahora no me hacen falta para pagar la luz, pero que me recuerdan que sigo siendo capaz por mí misma. Aprendí a disfrutar del sueldo no por necesidad, sino por dignidad. En la empresa confían en mí. En el correo del fondo de becas llegan historias que a veces me parten y otras me cosen. Hablo con Joan una vez al mes. Hablamos de tasas, sí, pero también de mis miedos. Ella repite: el dinero es herramienta, la identidad, raíz, cuido ambas. Hubo tardes difíciles incluso después de las sentencias. Las palabras incompetente y protección se quedaron colgadas en una esquina de mi salón como telarañas, que no ves hasta que les baja el sol. Aprendí a reconocer los días en que el cuerpo recuerda lo que la mente quisiera olvidar. Escribo entonces. Pongo en papel frases breves. Hoy me dolió y no pasa nada. El jardín creció 3 centímetros. Dormí bien. Lo cotidiano es una forma de victoria. Abro el cuaderno de mi abuelo, menos seguido ahora. Ya no necesito sus escenarios para no perderme. Los uso como se usa un mapa de un lugar que por fin conoces, para confirmar que tu ruta aún tiene sentido. A veces, sin embargo, vuelvo a una nota al margen subrayada. No busques ganarles, busca no perderte. Cada vez que la leo, la frase cambia de domicilio. Deja de apuntar hacia ellos y me apunta solo a mí. No se trata de victorias judiciales, aunque las hubo, sino de cultivar una voz que no se negocia. He aprendido a perdonar sin abrir la puerta. No por ellos, por mi sueño. En esta casa, el silencio no pesa. Cuando cierro los ojos, no escucho cucharas golpeando tazones para dictar sentencias. Escucho el riego por goteo, el reloj de la cocina que no da órdenes, un perro en la calle que ladra a nada. A veces sueño que vuelvo a los 18 y me digo a mí misma lo que nadie me dijo. No estás rota, estás naciendo. La última parte de esta historia no es dramática, y por eso la cuento, porque nos enseñan a esperar fuegos artificiales. Pero la libertad se parece más a poner una lavadora y salir a tender sin miedo a que alguien te manche la ropa con su barro. Se parece a volver del trabajo y encontrar la casa tal como la dejaste. Se parece a que el teléfono suene y que no sea una amenaza, sino una amiga que pregunta si llevas postre a la cena del sábado. Por la noche, enciendo la lámpara y repaso un pequeño guión que escribí para mí y para quien lo necesite. Y, si te atacan con rumores, documenta. Lo que no está escrito no existe. 2. Si te asustan, denuncia. La ley es lenta, pero llega mejor si la llamas por su nombre. 3. Si te tientan con paz comprada, protege tus límites. La paz real no se negocia con jaulas. 4. Si te hundes, respira. Comer y dormir también es estrategia. 5. Si te culpan por resistir, resiste otra vez. La culpa no es método, es herramienta de control. Apago la luz. La casa no cruje, suspira. Antes de dormir, abro el móvil y leo un correo de la chica de 19. Conseguí un trabajo de medio tiempo. Empecé hoy. Gracias por no soltarme. Le respondo, no te soltaré. Pero sobre todo, no te sueltes tú. Envío. Sonrío. Me doy vuelta. Duermo. Mañana hay reunión del fondo para ampliar las becas. La semana que viene empiezo un proyecto nuevo en la empresa.
El mes próximo, por fin viajo sola, no como huida, sino como llegada. Llevaré una libreta vacía, no para contar heridas, sino para anotar lo que crece. El jardín se queda con el temporizador, las tomateras, con sus cuerdas. Yo me voy con la certeza de que la vida no me la dieron, la hice. Y aunque mis padres intentaron que fuera suya, ya no lo es. Nunca lo fue. Ellos fueron un capítulo severo, yo soy el libro completo. A veces, cuando paso la página, escucho la voz de él, no desde el más allá, sino desde adentro. Sigue, sigo. Porque el legado no es el dinero, eso solo me compra tiempo. El legado es haber aprendido, por fin, a elegirme. Y con esa elección, se arma algo más fuerte que cualquier sentencia. Una familia que no se hereda, se construye. Con amigas que te llaman, con vecinas que piden azúcar, con jóvenes que te empujan hacia la mejor versión de ti. Conmigo, que se mira al espejo y, por fin, se reconoce. Mañana, como siempre, pondré la tetera. Abriré la ventana. Contaré las tomateras. Y cuando termine el primer sorbo, sabré que este epílogo no cierra. Abre. Porque la libertad, la de verdad, no tiene créditos finales. Tiene amaneceres.